Así que si podés iniciar en esta noche. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto ser parte de esta convocatoria de entrenamiento principalmente, ¿no? Como me explicó el pastor Víctor, para mí es un placer, un honor ser parte de la edificación del cuerpo de Cristo y estar en aquellas cosas en donde uno puede aportar desde la gracia que uno ha recibido de Dios y poder ayudar a los demás a ser perfeccionados en Cristo Jesús. Bueno, como decía el pastor, yo también les voy a repetir, a recordar que mantengan sus micrófonos silenciados para que no se haga la grabación ni se escuche nada, estén atentos simplemente a eso. Y vamos a tomarnos, yo no sé cuánto, yo digo, sé cuándo empezar, no sé cuándo terminar, pero vamos a respetar un lapso de 1 hora y vamos a tratar de ir viendo algunas cosas que yo entiendo por el Espíritu Santo que a ustedes les va a ayudar. Tengo conocimiento de quiénes son ustedes, quién es Argentina Clama. Nosotros hemos tenido gente involucrada también en la última clamor nacional que se hizo. Conozco a varios de ustedes y entiendo en lo que están trabajando, así que eso a mí me ayuda a que yo pueda ser un poquito más objetivo y más específico en lo que en esta noche yo quiero transmitirles. Entiendo que ustedes son un grupo de intercesión, son intercesores, y vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de oración, vamos a hablar de intercesión, vamos a hablar de intercesión profética, y vamos a hacerlo dentro de un marco. El marco es el nuevo pacto. Yo estas cosas que les quiero compartir no son cosas sacadas de un libro, copiadas de otro predicador, escuchadas por ahí para poder compartirles a ustedes. Son cosas que he aprendido en el caminar, son cosas que he aprendido junto al Espíritu Santo, yo con otra gente, y que entiendo que a ustedes les puede ayudar muchísimo. Les felicito a todos por estar, por tomarse el tiempo y sobre todo por querer ser entrenados. Es una idea, ahora es más conocida, ¿no? Pero hace un par de años atrás era desconocida, sonaba como algo raro, ¿no? Cuando se nos decía, vamos a ser entrenados, vamos a tener una reunión de entrenamiento. La cultura que nosotros venimos trayendo como iglesia es una cultura donde parecía que las reuniones lo eran todo, ¿no? Las reuniones generales, vamos, cantamos, adoramos, escuchamos la palabra, en fin, todo el programa que se tenía. Pero después nos dimos cuenta, con el paso del tiempo, que las reuniones por sí mismas y por sí solas no son suficientes. Necesitamos tomarnos tiempo, necesitamos separar gente y tomar tiempo para puntualizar determinadas cosas del área donde nosotros estamos trabajando en el cuerpo de Cristo. Y qué bueno que esto se trate de intercesión. ¿Por qué digo esto? No se puede separar la oración de la intercesión. Vamos a ver en el desarrollo de esta charla, más que enseñanza, una charla, vamos a desmistificar algunos conceptos que nosotros tenemos a la hora de orar, a la hora de interceder. Es como que tenemos ciertos estereotipos, ¿no? Por ejemplo, si vamos a orar lo tenemos que hacer de determinada manera, si vamos a interceder lo de determinar, porque de repente un intercesor es alguien que está orando todo el tiempo. Y vamos a ver un poquito este tema y vamos a permitir que el Espíritu de Dios nos pueda ayudar a tener una perspectiva y un concepto mucho más claro de lo que es la oración, de lo que es la intercesión, de lo que es la intercesión profética y
y la idea es que nosotros podamos entender que si no comprendemos el nuevo pacto, nuestra oración va a estar desenfocada, desalineada con la voluntad de Dios. Eso es lo que voy a hablar en la última parte. Hay algo, obviamente, mis amados hermanos, doy por hecho de que todos los que estamos acá somos cristianos, ¿no? O sea, pertenecemos a alguna iglesia. Acá no es importante a qué iglesia perteneces, porque la iglesia es una sola, realmente. Los hombres reconocen carteles, pero el Señor reconoce una sola iglesia, que es la iglesia de Cristo. Entonces, entiendo que somos el cuerpo de Cristo, doy por hecho de que todos somos cristianos. La verdad que sería muy complicado tener a alguien como intercesor que no conozca a Cristo, ¿no? Sería muy, muy complicado. Doy por hecho también que todos los que estamos acá oramos. Se entiende, a ver, cuando uno dice, acá hay un cristiano, uno no puede separar al cristiano de la oración. Se supone que un cristiano ora. Se supone. A ver, es imposible vivir la vida cristiana si no oramos. Hay cosas que pertenecen al ámbito del Espíritu, al reino de Dios, y que la única forma de acceder a ellas es a través de la oración. Muy bien, entonces damos por hecho que somos cristianos, doy por hecho de que oramos, ¿verdad? Algunos tendrán poco tiempo en el Señor, otros tendrán más tiempo, pero entiendo que oramos. ¿Por qué digo esto? Porque técnicamente hablando, no se puede ser un intercesor si uno no ora. Si uno no tiene el hábito de orar, no está establecido en su vida la oración, no como algo que hago religiosamente para cumplir, sino como parte de la expresión de la forma de vida que yo llevo en el Señor. Si yo no estoy familiarizado con la oración, si la oración no es para mí parte de la vida práctica de la fe en Cristo, y va a ser absolutamente muy complicado que yo pueda interceder, porque justamente intercesión se trata en gran parte de orar. Así que doy por hecho de que oramos, pero no doy por hecho de que todos sepamos orar. Doy por hecho de que todos somos cristianos, porque si no, no estaríamos acá. Doy por hecho de que oramos, hemos orado, oramos, pero no doy por hecho de que todos sepamos. No recibís, dice la palabra en Santiago, hablando de la oración. Entonces, se puede orar y que se puede orar mal. Entonces la pregunta es, ¿pero hay que aprender a orar? Sí, orar. Cuando digo aprender a orar, no estoy hablando de un mecanismo, no estoy hablando de una forma específica, de un rezo, sino estoy hablando de que cada uno despierte su espíritu a la oración, cada uno descubra en sí mismo la realidad de la oración. A eso me estoy refiriendo. Entonces, empiezo diciendo esto porque la iglesia, en forma general, cuando arma grupos para orar, cuando pone gente a orar, o cuando oramos en la congregación en determinada reunión, nosotros damos por hecho que porque escuchamos a los demás y bla, 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 nosotros damos por hecho que están orando y que están orando
que todos porque oramos sabemos orar, es un error. Y para despertar a la madurez de la oración, indudablemente hay que hablarlo, ¿verdad? Entonces déjeme mostrarle, por las escrituras, voy a usar unas escrituras para tratar de mostrarles algo que en esta noche es lo que entiendo que tengo que hablar. Esto está en Lucas capítulo 18, si lo pueden buscar conmigo, porque yo no se lo voy a, no lo tengo en un PowerPoint para mostrárselo, pero es la Biblia, ¿no? Lucas capítulo 18 y el verso 1, Lucas 18 y el verso 1, vamos a tomar unos versículos para tratar de tomar unas escrituras que nos ayuden a introducirnos en lo que estamos hablando. Le estoy hablando a gente que está comprometida con la intercesión, damos por hecho de que oran, pero vamos a ver si estamos orando bien. Lucas 18:1, vamos a leer hasta el 5, dice de esta manera, la versión que yo voy a usar es la Reina Valera, 1960, dice así: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Acá Jesús le estaba enseñando a sus discípulos sobre la necesidad de orar y no desmayar. Entonces dice que les refirió una parábola, les habló algo para enseñarles. Verso 2, diciendo, volvemos al 1, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo de sí, aunque ni temo, ni temo. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniera con... Déjenme a mí acá porque se me cortó verso 1. Ah, bien. Entonces el verso 6 dice, y dijo, hoy le dijo el juez injusto. Tengan, sí. No se te está escuchando bien. ¿Habló? Sí, sí. Ah, no fue el espíritu. Se está cortando. Era yo. A ver. Se te está cortando. Se te está cortando. Por ahí sí tenés dos. Yo el servicio, tal vez debe ser otro problema. Estoy midiendo, puede ser un problema. ¿A todos les pasa que escuchan cortados? A ver. A mí sí. Sí, a mí también. Aparte la Víctor, señal ¿vos me de él está en escuchás? rojo. A mí también se me corta todo, no escucho casi nada. Sí, se escucha cortado. Rolando. Se cortó por completo. Bueno, vamos a esperar un ratito, calculo que se va y vuelve. Ojalá que agarre buena señal. Pero desde el principio se le escuchó mal. Se ve que en su zona no hay buen internet. Hola, Pensé que era el bendiciones. mío. Conectar. Hola, Pastor Marcelo. Bendiciones, ¿cómo están?
Bien, acá ya habíamos comenzado la enseñanza y el internet no era bueno y se fue un ratito. Así que vamos a esperar un ratito hasta que regrese. Perfecto. Hola, Víctor. Oh, Hola. Ahí estamos. ahora te escucha mucho mejor, hasta más sonriente y todo. Sí, ahora le Buenísimo. vemos. Bueno, ¿hasta qué parte me escucharon entonces? Hasta Lucas 18. Hasta Lucas 18 y de ahí ya no se escuchó más. Así todo. No. Hablaste de la necesidad de orar, y de no desmayar, y Ok, bueno, y ahí estaba leyendo acerca de la viuda, pero desde ahí se cortó todo. dale. Bueno, vamos a continuar. Cualquier cosa me avisan otra vez. Yo reinicié todo acá, así que supuestamente ahora tendría que andar bien. Estábamos en Lucas 18, estábamos viendo una palabra para poder desarrollar el tópico de hoy. Entonces, leímos Lucas 18, donde Jesús les habla una parábola a sus discípulos sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús estaba enseñándoles la necesidad de que perseveren en oración, de que velen, de que sea una actitud constante. Y utiliza una parábola que la hemos leído, y estábamos en el verso 6 que dice, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿No? ¿Qué dijo el juez injusto? Dijo, como soy un hombre que ni temo a Dios ni nada, pero la viuda es tan insistente conmigo, entonces le voy a hacer justicia porque no quiero que me hinche más, no quiero que me jorobe más, así que le voy a hacer justicia porque me está insistiendo constantemente. Entonces Jesús le dice, oigan lo que dijo el juez injusto. Y sigue diciendo, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Es como que Jesús les está diciendo, si un juez injusto, que no tenía temor de nada, por la insistencia, le hizo justicia, cuánto más Dios, que no es un juez injusto, que es justo y que es nuestro Dios, nos va a responder. Esa era la idea de lo que Jesús estaba enseñando acá. Cuando yo veo esta escritura, mis amados hermanos, yo veo la radiografía de la iglesia de hoy, de cómo ora la iglesia hoy. La iglesia hoy, hablando del cuerpo de Cristo, estoy hablando en términos generales, ora de esta manera. ¿De qué manera? Y va a Dios y empieza, y insiste, y le pide, y Padre, y dale, y vamos, y sí, Señor, vamos, dale, en el nombre de Jesús, Padre, la insistencia, y porque si el juez injusto le respondió, ¿cómo no nos va a responder a nosotros si insistimos? Y aunque el acto de perseverar esté bien, esto muestra una falta de entendimiento de la oración. Nosotros hemos recibido como concepto primario de la oración
que la oración es pedir, y pedir, y pedir, y mientras más pido, y más oración hay, y si oro más tiempo pido, más se arma, se llena el globo, y mientras más, y si le meto, ese es el concepto tradicional que tiene la iglesia cristiana hoy. Si le pide, Dios va a responder. Esto da la idea, mis amados, de que Dios es un Dios que está como medio a veces dado vuelta, durmiendo la siesta, y que nosotros tenemos que ir a moverlo y a despertarlo. Da la idea de que es un Dios que no tiene muchas ganas de hacer lo que dijo que Él va a hacer, y da la idea de que nosotros con nuestra oración le tenemos que insistir, le tenemos que rogar hasta convencer a Dios. O sea, Señor, por favor, hacelo. Y entonces Dios dice, me molesta que oren tanto, entonces se da vuelta a Dios y dice, bueno, ya que me pidieron tanto, tomá, te doy. Este tipo de oración es el que tradicionalmente, como concepto primario, tiene la Iglesia de Cristo. Es una oración de la Iglesia actual. Yo le llamo, es una oración sin identidad. Es una oración que manifiesta ignorancia. Es una oración, me refiero a esa actitud de creer que nosotros tenemos que pegar para que algo se rompa. Es una actitud que manifiesta que nosotros estamos orando no sabiendo quiénes somos en Cristo, no sabiendo lo que tenemos en Él, no sabiendo quiénes somos en Él y no conociéndolo a Él. Y lo que es peor, no conociendo lo que Él hizo en la cruz por nosotros y por la humanidad. Solemos orar cosas que ya están resueltas, ya están cumplidas, ya están respondidas por Dios. Pero como no entendemos dónde Dios respondió eso, solemos nosotros orar. Quiero que entiendan que esto es un entrenamiento, ¿verdad? Esto no es algo personal contra ustedes ni contra nadie. A ver, entendamos que estamos en un ámbito de entrenamiento, no es un ámbito para poner en tela de juicio la doctrina que vos entendés, aprendiste, no es por ahí. Esto es un entrenamiento propiamente dicho, ¿no? De intercesión. Entonces, yo quiero mostrarle algo que yo he visto hasta el día de hoy. Estos versículos, a mi entender, representa la actitud y la posición de cómo ora la iglesia hoy. Ora sin identidad, creyendo que es viuda, no tiene nada, y le pide a un Dios que desconoce y le insiste para que le responda. Por ejemplo, hay algo que tenemos que empezar a aclarar, para que les pueda servir a ustedes. Un concepto que les quiero dejar para comenzar a aclarar este tema. Por ejemplo, la oración o intercesión profética, después vamos a hablar específicamente de eso, ¿no? Pero para que lo tengamos. La oración o intercesión profética no es pedir y rogar y suplicarle a Dios algo que Él no quiere hacer y nosotros lo convencemos por la cantidad de ruegos y súplicas que le hacemos. La oración o intercesión no es pedir a Dios algo que Él no quiere hacer y nosotros lo convencemos por la cantidad de ruegos y súplicas que le hacemos. Vuelvo otra vez. Yo sé que mueve nuestros fundamentos esto que estoy hablando, pero ahora lo vamos a ver por las Escrituras. La oración o intercesión profética no es pedir a Dios algo que Él no quiere hacer y nosotros lo convencemos por la cantidad de ruegos y súplicas que le hacemos.
Y mejor si le agregamos ayuno. ¡Ah! Si estamos ayunando, Dios está obligado a escucharme. Aunque yo le pida algo que está fuera de su voluntad totalmente, Dios está obligado a responder mi oración porque estoy orando y ayunando y se terminó. ¡Carajo! ¿Saben qué, mis amados? Esto que estoy hablando es un concepto tradicional que está presente hoy en la iglesia actual. La oración y el ayuno se ha tornado un arma para manipular a Dios y que nos dé lo que Él tal vez nunca determinó darnos o no darnos de la forma que nosotros se lo estamos pidiendo. Y acá viene ese conflicto que la gente empieza a tener, que la bendición, que Dios no me bendice, que no sé qué, que yo le he pedido a Dios, yo le he pedido... No, pero esperen, estamos violentando un principio. ¿Qué principio? Bueno, vamos a las Escrituras. Por ejemplo, Santiago. A ver si lo puedo encontrar yo acá. La tecnología a veces me supera. Bien, dice Santiago, capítulo 4, verso 3, recién lo dije, pero le quiero dejar el versículo. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Existe esto, hermanos, se puede pedir mal. Por ejemplo, cuando yo estoy orando algo que no es la voluntad de Dios, por más que yo esté orando 50 horas y ayunando 45 días seguidos, Dios no me va a responder, porque yo estoy pidiendo mal, porque hay un principio en las Escrituras, ahora te doy el otro versículo, donde la Biblia habla que tenemos que aprender a pedir conforme a su voluntad, conforme a su voluntad. Bueno, Santiago 4.3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y hay otro texto, déjenme buscarlo y se los doy. Que está en Primera de Juan, capítulo 5, y el verso 14. Esto es Biblia, esto es Nuevo Testamento, Estamos leyendo palabras de los apóstoles, Nuevo Testamento, las cartas del Nuevo Testamento. Leímos Santiago y ahora leemos Primera de Juan, capítulo 5, verso 14, dice de esta manera. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Esta es la seguridad, la confianza, la plena certeza que tenemos en Él. ¿Qué cosa? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Ve lo que está diciendo la palabra? Y si sabemos, dice el verso 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, pero no te salgas del versículo anterior, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos que sea su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. He aquí el secreto de la oración. Uno de los secretos, si podemos decir secretos, orar conforme a la voluntad de Dios. Si oramos conforme a la voluntad de Dios, entonces Dios nos va a responder. Eso es un principio escritural. No se puede orar lo que no es la voluntad de Dios. Por ejemplo, te enojaste con el vecino, o te tira la basura en el patio, no sé qué hace, y un día te levantás con ese
con ganas de que desaparezca el vecino y te pones a orar y a ayunar, Señor, haz algo con este vecino, sacalo de acá, que le caiga un rayo, Señor, que el perro lo muerda, que se le pinche la rueda del auto, te lo pido en el nombre de Jesús. Bueno, Dios no te va a contestar. Es más, es muy probable que el vecino esté peor. Porque vos estás pidiendo, vos no estás conociendo a Dios. Vos estás pidiendo algo que no está en la naturaleza de Dios. Vos estás pidiendo algo que no está en su voluntad. Entonces, mis amados, si queremos perfeccionarnos en el área de la intercesión, por ejemplo, se cae de maduro que tenemos que orar, que tenemos que desarrollar una vida con Dios, si no es imposible. ¿Sí? Esto es algo mecánico, si no. Pero luego el intercesor tiene que conocer la voluntad de Dios, tiene que conocer lo que Dios ha hecho en Cristo y tiene que conocer quiénes somos nosotros en Cristo. Porque acá entra el otro tema. Nosotros oramos por la salvación del mundo y de repente el Señor dice, yo ya salvé al mundo. ¿Qué están orando ustedes? ¿Por qué me piden que salve al mundo? Si yo hace 2000 años, cuando envié a mi hijo a morir en la cruz, ya lo salvé. Ya resolví el problema de que el mundo se salve. En la cruz, el mundo está salvo. No es un asunto de que el mundo no está salvo. El mundo está salvo, pero no lo conoce. Por eso yo les pido que salgan a anunciar mi evangelio. Pero no me pidan que yo haga algo que ya hice en la cruz. Señor, perdónalos, ya los perdoné. Ya los perdoné. En la cruz, cuando mi hijo murió, yo perdoné el pecado de la humanidad. Lo que ellos necesitan es conocer mi perdón, conocer mi amor. No ores para que yo los perdone. O orar, por ejemplo, Señor, ámame más, ámame. Y el Señor dice, yo ya te amo. ¿Qué estás orando? Y cosas parecidas, que las vamos a ir viendo ahora, que terminan siendo un punto donde nuestra oración gira todo el tiempo, gira y gira y gira y gira. Miren, hay gente que no conoce la voluntad de Dios, no procura conocer la voluntad de Dios para su vida, para los años que vienen, para su familia, para su ministerio, para lo que hace. No procura, no toma decisiones conociendo la voluntad de Dios, pero después quiere que Dios le bendiga la decisión que tomó. Entonces, Señor, bendecime, porque yo hice esto. Y el Señor te dice, pero ¿y cuándo? ¿Pero alguna vez me preguntaste o a mí? ¿Me consultaste? ¿Me dijiste por lo menos, Señor, ayúdame, hablame un poquito, a ver, tengo que ir por este lado? ¿Por qué? Si me ignoraste a mí en la voluntad mía, ahora querés que yo bendiga lo que vos estás haciendo. No, estás equivocado. ¿Ves? Ahí hay cosas, que empiezan a mezclarse y a afectarnos. Sigamos un poquito más. Les dije recién este concepto que hay que empezar a quitarlo. La oración o intercesión profética no es pedir algo que Él no quiere hacer y nosotros lo convencemos por la cantidad de ruegos y súplicas que le hacemos. O sea, aunque a ustedes les parezca mentira, hay gente que cree que la oración es acumulativa, o sea, yo convenzo a Dios porque oro mucho, mucha cantidad, entonces lo convenzo. Y si oro poco, ni lo muevo. No, Dios no se maneja así. La oración, según el nuevo pacto, no es para rogarle a Dios y convencerlo de cosas que no quiere hacer, sino principalmente para que nosotros conozcamos lo que Él quiere hacer y actuemos en consecuencia. La oración en el nuevo pacto es para principalmente alumbrarnos
por el Espíritu Santo en las cosas que nosotros necesitamos ver, saber y entender. Y no para pedirle a Dios que siga haciendo cosas porque es poderoso y las tiene que hacer. Estamos en entrenamiento, son cosas para pensar y meditar. Sigamos. Yo les leí Lucas 18, que para mí representa la posición de la iglesia actual. Ora sin conocer a Dios. Ora sin identidad. O sea, oramos horas, le agregamos ayuno, le mandamos nomás, pero oramos sin saber quiénes somos nosotros en Él. ¿Qué lugar, función ocupo en el cuerpo de Cristo? Oramos sin entender nuestra herencia, oramos sin comprender desde dónde oramos. Oramos como pidiéndole a un Dios que no quiere responderme, pero responde, Señor. Desconocemos que somos hijos, por ejemplo. Entonces, la oración de la iglesia actual, oración sin identidad, no sabiendo lo que tenemos y somos en Él y no conociéndolo a Él. Identidad de viuda le llamo yo a esto. No conoce su voluntad. Mateo capítulo 8, verso 1, vamos a continuar, vamos a proseguir un poquito más. Mateo 8, 1, dice así. Cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente. He aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. ¿Qué vemos acá? Mira, vemos a un leproso. No vamos a hablar del contexto de los leprosos en esa época y a lo que se exponía a que lo mataran. Un leproso tenía que estar en una aldea lejana, fuera de los pueblos o de las ciudades, y este leproso vino a Jesús peligrando su vida, lo podían matar porque él no podía transgredir eso, y vino convencido ¿de qué? De que Jesús podía sanarlo, por eso se arriesgó. Por eso se metió entre la multitud, acá no importa, yo me la juego, me voy para adelante. Cuando vio a Jesús, si quieres puedes limpiarme. Estaba convencido que Jesús lo podía limpiar. Estaba convencido en el poder de Dios, en el poder de Jesús. Pero no estaba convencido si Jesús lo quería sanar. Por eso dice, si quieres. No le dice si puedes, no, porque él sabía que él podía, sí, él puede. Él es el profeta, el Mesías, el Hijo de Dios. Él puede sanarme. Pero yo no sé si quiere. Yo no conozco su corazón. Yo no sé lo que siente por mí. Yo no sé si quiere sanarme a mí. Y entonces Jesús extiende su mano y dice, claro que quiero, sí quiero. Dice la palabra, ahí está registrado, quiero, sé sano. Yo me imagino a Jesús después, que se reúne con sus discípulos, me imagino, ¿no? Capaz que no pasó. Debe haber dicho, ¿vieron a ese leproso que vino a mí? Ese leproso no dudaba de mi poder, dudaba de mi querer. En otras palabras, conocía mi poder, pero no me conocía a mí. Conocía mi poder, mis milagros, pero no conocía mi corazón. Porque si hubiera conocido mi corazón, no me hubiera preguntado si quieres, porque él sabría que yo quiero. En otras palabras, este leproso no conocía mi voluntad. Esto es algo que también refleja algo que sucede con los cristianos. Conocemos su poder, experimentamos su poder, sabemos que Dios es poderoso para hacer lo que quiere,
hemos tal vez experimentado alguna experiencia con su poder, pero dudamos mucho de su querer, o sea, desconocemos su voluntad. Por eso le rogamos a veces cosas, le pedimos cosas que Él ya nos concedió en Cristo Jesús, por ejemplo. Entonces, esto es algo que hay que corregir en cada uno de nosotros. Por lo menos, a ver, por lo menos pensemos en esto. Yo no estoy pidiendo que de acá salgamos todos, no, porque no va a pasar eso, pero sí meditemos en algunas cosas. Quiero empezar a describir algunos versículos bíblicos sobre lo que estamos hablando. Por ejemplo, la oración, ahora lo vamos a mostrar por la Biblia, la oración fue dada a la iglesia mayormente para que ésta sepa quién es, lo que tiene, conozca a Dios, conozca su voluntad y actúe en consecuencia. La oración fue dada principalmente para que conozcamos su voluntad, fue dada para que seamos alumbrados. Ahora, Dios ideó que la forma en la que Él nos comunica su voluntad es a través de la relación, de la relación personal, íntima con Él. ¿Vos cómo lográs conocer a una persona íntimamente? No me refiero a lo sexual, me refiero a lo interior, al corazón, a la persona. ¿Cómo conoces a una persona íntimamente? Cuando te relacionás con la persona, charlas, hablas, te contás las cosas, te vas uniendo y vas conociendo a la otra persona. O sea, de repente vos tenías un prejuicio con alguien, porque lo mirabas así, esa y ese un mala onda, aquel es una mala onda. De repente la vida te enfrentó a la persona, te empezaste a charlar, y, mirá, era re diferente, era distinto. ¡Wow! Es repiola. Y la verdad que tenía un montón de cosas buenas y cosas que... ¿Por qué lograste eso? Porque el relacionamiento día tras día te fue revelando quién es el otro, lo que piensa, cómo es. Bueno, es exactamente igual con Dios. La revelación de su voluntad a nuestras vidas no es algo que está por fuera de la relación con Dios. Es intrínsecamente parte de la relación con Dios. No es algo que alguien te viene a decir, Dios quiere esto de vos, de vos, de vos, de vos, de vos, de vos. Listo. No. La voluntad de Dios, vos la conocés, la empezás a percibir, la empezás a entender, la empezás a comprender en la medida en que te relacionás con Él, orando, hablando, caminando en fe, te relacionás, lo vas conociendo. Por eso, por ejemplo, uno puede agarrar en una reunión y decir, el Señor te llama, vos vas a ser un profeta, vos vas a hacer esto, el Señor quiere usarte en la política o el Señor quiere esto, hacer, en fin, las determinadas expresiones de la voluntad de Dios sobre una persona. Perfecto, alguien puede venir y decir eso. Bien, alguien por el don lo puede hacer, pero la pregunta acá, y lo más trascendental es esto. La persona a quien se le está profetizando, ¿ve lo que le está profetizando? Él puede capturar, discernir lo que se le está profetizando. Porque esto no es que viene Dios y te manda una carta. La voluntad de Dios es algo que tiene que ser revelado a tu espíritu y la única forma es la relación íntima con el Espíritu Santo. No hay métodos, no hay libros, no hay nada que suplante lo único que se consigue en la intimidad con Dios. Para relacionarnos con Dios, muchachos, hay que aprender a esperar. Somos demasiado ansiosos. La carne está a full
no solo le pedimos a Dios que queremos conocer su voluntad, sino que le ponemos hora y fecha. Señor, hora y fecha, yo te doy un mes, Señor. Si vos no me respondés en un mes esto, yo, o sea, le dirá el vaso de barro al que lo hace, ¿por qué me haces así? Hay cosas en tu vida que se comprenden a través del caminar el proceso de Dios. No todo es revelación, mi amado. No todo es un éxtasis y una visión espiritual. Hay cosas que se forman en la fragua del proceso y del trato de Dios en tu vida. Y todos nosotros, cuando estamos siendo tratados por Dios, procesados por Dios, no lo entendemos. Nos sentimos perturbados, nos sentimos perdidos, nos sentimos que algo nos pasa. Por eso la palabra nos dice, permanece, 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 no importa, vos permanecés, aunque no entiendas lo que te está pasando, seguí creyendo en mí, seguí confiando en mí, más adelante lo vas a entender, pero que no te vuelvas inquieto, ansioso, porque vas a salirte del proceso de Dios o de lo que Dios quiere revelarte a tu vida. Ok, sigamos un poquito más. Debemos orar con identidad, sabiendo quiénes somos en Él y quién es Él y qué es lo que Él ha hecho. No somos huérfanos ni viudas para andar orando como quien insiste y pidiendo limosnas. Somos hijos y herederos de Dios y coherederos con Cristo, que portamos una herencia que la cruz nos dio y que la cruz legitimizó para nosotros. Nosotros no somos la sombra de las cosas venideras, nosotros somos lo venidero. Nosotros no caminamos sobre promesas de Dios, nosotros caminamos sobre la promesa cumplida, sobre la profecía cumplida, que es Cristo en nosotros. Nosotros no somos, Dios no nos da bendiciones como cosas que vienen a nuestras vidas así fuera de Cristo. Nosotros, al estar en Cristo, nosotros ya estamos bendecidos en Él, porque la bendición no es algo que me va a pasar. La bendición es Cristo dentro de mí. La liberación no es algo que va a venir. Yo ya estoy libre en Cristo, pero desconozco ese hecho, y como lo desconozco, no experimento esa liberación. Es muy obvio. Entonces, tenemos que empezar a abrir los ojos y empezar a darnos cuenta que no podemos gastar pólvora en chimango. Son expresiones argentinas, ¿no? Somos argentinos. Ok. Sigamos con algunos conceptos. La intercesión profética, yo no sé si voy a tener el tiempo para hablarlo a esto, pero bueno, vamos a tirar algunas cosas más. La intercesión profética es entender la mente de Dios y saber lo que Él quiere hacer, y en base a eso nosotros oramos. La intercesión profética es entender la mente de Dios y saber lo que Él quiere hacer, y en base a eso oramos. Oramos porque vemos. ¿Qué vemos? Lo que Dios quiere hacer. ¿Qué vemos? El diseño de Dios. ¿Qué vemos? La visión de Dios. ¿Qué vemos? La intención de Dios. ¿Qué vemos? Lo que Dios quiere hacer en el mundo. ¿Qué vemos? La parte que a mí me toca hacer. ¿Qué vemos? La revelación de su voluntad en mi vida. Entonces, porque veo, oro. Oramos porque vemos, no porque no vemos. Oramos lo que vemos. Son conceptos, ¿sí? No trate de que esto termine la reunión, ya lo sé. Téngalo, trabájelo, ingréselo. Ok. La oración es efectiva cuando oramos lo que Dios quiere.
La oración es efectiva cuando oramos lo que Dios quiere. Y si no vemos, pastor, y si me doy cuenta que no veo nada, que lo único que hago es orar como disparando una pum, 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 ay, no me sale una escopeta. Bueno, si no vemos, lo primero es orar para ver. Ver qué quiere Dios. Una vez que vimos, oramos. Vamos a las Escrituras para ver esto que estoy diciendo. Y de ahí que el Espíritu nos pueda ayudar. Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1. Vamos al verso 3. Yo estoy leyendo la Reina Valera. Acá está el apóstol Pablo, escribió esta carta, y él en esta carta expresa cosas, dice cosas. Por ejemplo, miren, Colosenses capítulo 1, verso 3 dice, siempre orando por vosotros. Está hablando, le está diciendo a la iglesia de esa región, le dice, yo como apóstol siempre estoy orando. Nosotros, yo y los demás que son parte del equipo, los colaboradores, siempre estamos orando por ustedes. Estamos orando. Porque una de las funciones que tiene un apóstol, por ejemplo, es orar, es interceder. Pero eso es otro tema. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. O sea, está diciendo, le damos gracias porque sabemos que ustedes son creyentes, han creído en Jesús. Qué bueno, les damos gracias a Dios por eso. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, ¿no? La esperanza de la vida eterna, que ha llegado hasta vosotros el Evangelio, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, o sea, de un líder que estaba ahí enseñándoles a ellos, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Entonces Pablo dice, miren lo que dice el verso 9, miren, es magistral. Dice, conforme, ¿no?, a lo que viene diciendo, nosotros entendimos, ustedes han creído, estamos contentos, oramos por ustedes, hay una comunidad de creyentes, hay una iglesia, por lo cual nosotros, capítulo 1, verso 9 de Colosenses, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, ¿qué oímos? Oímos que ustedes son creyentes, que son una comunidad, que son una iglesia, que ustedes están siendo ministrados por Epafras, nuestro consiervo amado. Desde el día que oímos que ustedes existen, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros o por ustedes. No paramos de orar. Desde el día que nosotros escuchamos que ustedes existen, que ustedes... No paramos de orar, nos pusimos a orar, empezamos a orar, empezamos a orar, empezamos a orar. No cesamos de orar, pero ¿qué oraban? Miren esto, ¿qué oraban? No cesamos de orar por vosotros y de pedir en esa oración que hacemos por ustedes, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No dice, oramos por ustedes para que se sientan bien, para que no les pase nada, para que no les falte nada, que no son cosas malas, no estoy diciendo eso. Pero Pablo tenía muy, muy claro algo. Si los creyentes no están despiertos a la voluntad de Dios, entonces andarán como gente perdida en un desierto. Y les dice, por lo cual también nosotros, el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual.
En la Nueva Versión Internacional, este versículo, Colosenses 1:9, dice así: por eso desde el día que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes, pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. En otras palabras, le pedimos a Dios que Dios les revele quiénes ustedes son en Cristo Jesús y lo que ha hecho la cruz por ustedes y dónde los situó la cruz en ustedes, y puedan comprender que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús y que ya no andamos rogándole a Dios que haga algo que no quiere hacer, porque Dios ya lo hizo en Cristo. Más bien nosotros somos los ejecutores o los anunciadores de aquello que el Señor ya realizó en la cruz y por algo encomendó a la iglesia y la envió al mundo para que haga la obra. ¿Saben lo que les quiero decir yo con esto, mis amados? Oramos mucho y hacemos poco. Oramos mucho por cosas que ya están resueltas, cuando en realidad tendríamos que hacer más. Y entonces vamos a necesitar la oración, porque al hacer más me voy a encontrar con cosas que no sé cómo resolverlas, y ahí tiene que venir la sabiduría y la inteligencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esto es nuevo pacto, esto es el Nuevo Testamento, y acá la Biblia está diciendo, hay que orar para ser lleno del conocimiento de su voluntad. Dice el verso 10 de este versículo, el contexto dice: nosotros oramos para que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría, en toda inteligencia espiritual, para que andéis, para que puedan andar como es digno del Señor, para que puedan andar direccionados, orientados, para que no anden perdidos sin saber qué hacer, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aleluya. Despacio, vamos tranqui, ya creo que dentro de un ratito tengo que terminar, ¿verdad? ¿Cuánto? No se puede todo, no se puede en una, pero por lo menos dejamos sembrado algo, ¿verdad? Algo vamos a dejar sembrado. No, y ¿Qué decías, si el espíritu te marca hacer otra charlita, digamos, otro entrenamiento, no hay drama. De mi parte, no hay drama, digamos. Yo no me voy a oponer a lo que el espíritu quiere hacer. Sí, dale, Sé que no hay la problema. va a salir más caro, pero no hay drama, digamos. No, porque nunca te cobré nada, ¿ves? Si no, la gente va a creer que yo te estoy cobrando. No te estoy cobrando nada. Si querés que te cobre, te cobro, ¿eh? En dólares, no en pesos. Vamos a seguir un poquito más. Vamos a seguir un poquito más. Vamos a introducirnos un poquito en el concepto de la oración según el Nuevo Testamento. Nosotros venimos de ese concepto tradicional que hay que pedir y pedir y pedir, aunque desconozca a Dios, no sé quién es Dios, no conozco su voz, pero yo le pido y Él me responde. De repente el Nuevo Testamento habla de que el punto de la oración no es el único, pero es uno de los más importantes, principal, es que nosotros conozcamos a Dios. La oración es para intuir a Dios, para conocer a Dios, para entender a Dios, para comprender a Dios principalmente. ¿Dónde dice eso? Sigue diciendo las Escrituras. Por ejemplo, eso también está en Efesios capítulo 1, el verso 17 al 19. Miren conmigo si lo pueden. Acá, Efesios es una carta muy parecida a Colosenses, pero tiene un par de cosas en otras partes más que Colosenses. Efesios capítulo 1, verso 15, Pablo está de vuelta acá diciendo: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Ves? De vuelta. Pero no es un cumplido esto, hermanos, no es un cumplido. No está diciendo,
qué lindo, estamos orando por ustedes. No es un cumplido, no. Pablo está diciendo su ocupación como apóstol. Está diciendo, desde el día que yo escuché que ustedes existen, yo estoy orando por ustedes, pero estoy orando en serio. Me estoy dedicando a pedirle a Dios. Y dice, verso 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, acá dice lo que está orando, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. De Él. El nuevo pacto ha hecho posible que Dios pueda revelarse a nosotros directamente. Que Dios hablarnos es algo que hizo la cruz. Dice el verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Ves la palabra? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación de su fuerza. Otra vez aparece este concepto que la oración es más para conocer a Dios que para andar pidiéndole. Señor, te pido por mi familia, mi futuro, lo que voy a hacer, lo que voy a estudiar, con quién me casaré, no sé qué, Señor, yo te pido porque ya tengo mi vida armada, yo a los 20 me quiero casar, a los 22 quiero tener un hijo, a los 23 quiero ser predicador, a los 30 quiero tener mucha plata, a los 40 quiero tener un auto, así que Señor, acomódate a mi vida, Señor, dale, bendecime. Y el Señor dice, estás totalmente equivocado. No se empieza a orar. O sea, ¿para qué me necesitas a mí si ya armaste toda tu vida? Orá para conocerme a mí y lo que yo quiero hacer con vos, aunque te lleve años. Orá para conocerme y conocer mi voluntad. Y cuando conozcas mi voluntad, entonces todo lo que armes de aquí en adelante será mi edificación sobre tu vida y no tu edificación. Ese es el punto que no le hemos enseñado a los creyentes. La iglesia tradicional viene con esa cuestión acá, que damos por hecho que todos oran, que saben orar, pero no saben pedir. Principalmente cuando uno conoce a Cristo, los primeros años, nuestra oración no es para que Dios se acomode a nuestros planes, es para morir a nosotros mismos y descubrirlo a Él. La oración es para conocerlo a Él. Eso no se descubre en una hora de oración toda la semana, en un mes de oración, en 3 meses de propósito de oración. Eso se descubre con años de intimidad, con años de acercar mi oído al Espíritu Santo y no inquietarme porque no me habla al otro día. Aprender a esperar, descansar en Dios. Si aprendemos a esperar, va a ser mucho más fácil escuchar a Dios cuando habla. Dios no se mueve en el ritmo nuestro. Nosotros somos gente atareada, entramos, salimos, bueno, Señor, me tenés que hablar, porque yo tengo una reunión a las 7 y son las 4 de la tarde, no me hablaste nada, me tenés que hablar porque pasado mañana tengo otra reunión. Y el Señor dice, ¿y quién te mandó a meterte en tantas reuniones? Dice el Señor, si tu único llamado es a reposar en mí. Ese es tu problema. Si querés estar en 45.000 reuniones y no saber qué hablar, es tu problema, porque vos no entendés lo que yo te pido. Lo único a lo que yo te llamo es a que estés conmigo. Al estar conmigo, conocerás mi voz. Me conocerás a mí. Tendrás mi paz. Sabrás qué hacer. Sabrás qué decir. Marta, Marta, afanada y turbada, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha elegido la buena parte y no le será quitada. ¿Qué parte? Sentarse a los pies del Maestro. ¿Por qué no?
Señor, decirle algo a mi hermana, que está ahí sentada, ahí aplastada, y yo estoy limpiando para que vos estés bien y la casa esté ordenada, y el Señor, no estás entendiendo. Vos me estás sirviendo, sí, querés hacerlo mejor para mí, me estás limpiando el piso, pero vos me estás sirviendo sin conocerme a mí. Conóceme, porque si me conocieras, entenderías que no quiero que limpies el piso, quiero que ahora te sientes a que tu corazón sea tocado por mí. Eso es andar sin identidad. Hacemos, venimos, oramos, reuniones, vamos, entramos, salimos y todo un movimiento y no conocemos a Dios. Servimos a un Dios que no conocemos. Conocemos su poder porque vimos a alguien ser sanado, porque nos sanó a nosotros, pero que su poder nos haya tocado no significa que nosotros lo conozcamos. Entonces Pablo entendía de vital importancia, creyente, Nuevo Testamento, iglesia de hoy. Pablo entendía, tienen que conocer íntimamente al Señor, el Señor se les tiene que revelar. Hay tiempos hay tiempos que hay que orar. Y hay tiempos que hay que hacer. Pero cuando no se sabe qué hacer, es tiempo de orar. Esto es lo que plantea la Biblia en el Nuevo Testamento. Hoy oramos, Nuevo Pacto, Cruz. Hoy oramos para poder ver y ser conscientes de dónde estamos. ¿A dónde estamos? En Cristo. Para que se nos abran los ojos de lo que tenemos y somos. Oramos para conocer la voluntad de Dios. No estamos acá para que Dios haga nuestra voluntad. Estamos para nosotros hacer su voluntad. Pero primero hay que conocerla. Mateo 6:7, otro versículo, y ya estoy terminando. Mateo 6:7, si van conmigo, Mateo capítulo 6, verso 7. El 5, acá está Jesús enseñando a orar. Mateo 6:5 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero ustedes no oren así. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús acá está hablando del ámbito de la oración. Él dice, la oración no es para andar publicándola por todos lados y cuánto oramos y cuánta hora de oración tenemos. La oración no es para ostentarla o para que los demás... La oración es un ámbito íntimo. Tú cuando ores, que no te importe si la gente piensa que orás o no. Tú cuando ores, encerrate, intimidad, que tampoco está diciendo un cuarto, hay que orar en un cuarto y si oramos la cocina no sirve. No, está hablando de un lugar íntimo, de un lugar que vos puedas, encerrate en un cuarto, dice el Señor, y ahí orá, ahí orá. El ámbito de la oración es algo íntimo, íntimo, íntimo. Ni siquiera estamos hablando de intercesión todavía, estamos hablando de oración. Y mire lo que dice el verso 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones. Acá está diciendo, la oración no es bla, 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 no es hablar por hablar. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería, mira lo que dice, los gentiles piensan que por su palabrería, por su cantidad de palabras en la oración, serán oídos. En la Nueva Versión Internacional de este versículo dice, y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles. Mirá lo que dice Jesús.
porque ellos imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Y si me encierro a orar y no sé qué decirle, no digas nada, porque es mejor estar y no decir y no estar, o decir y hablar cualquier cosa. Aprende a conocer al Espíritu Santo dentro tuyo y cómo te inspira a orar. La oración no es medida por longitud, es medida por peso. La oración no es medida por la cantidad de palabras que hagas, sino por la cantidad de realidad que estás viviendo mientras orás. No se trata de quién ora, sino de quien escucha. Y hermanos, el poder, hay una frase, yo la he dicho varias veces, el poder no reside en quien ora, sino en quien escucha esa oración. Y el punto de la oración no es cuánto orás, sino cuánto te queda de él después de orar. Eso es realidad espiritual. Ok. Y vamos cerrando el tema. Y entonces ustedes dicen, ¿y ahora, pastor? Porque ni siquiera hablamos de intercesión, no hablamos de intercesión. Solo dijimos, estamos hablando de la oración. Estamos fundamentando nuestra vida de oración. La estamos alineando con el nuevo pacto, donde estamos hoy, porque no estamos en el antiguo pacto. Ok, y ahora, pastor, ¿qué hago? Y ahora tenés que animarte. ¿A qué? A comenzar a soltar todo estereotipo de idea, de forma que vos creés que tenés que orar. Hay que orar arrodillado. Hay que orar 1 hora y al orar hay que decir el Padre Nuestro y hay que... Bueno, ok, pero animate a soltar todo estereotipo, todo modelo que tengas preconcebido de lo que es la oración y de lo que es la oración intercesora. Porque en la próxima charla, porque ya no podemos por el tiempo, te quiero mostrar que un intercesor no es alguien que está orando 8 horas por día y lo único que hace es estar encerrado orando. Eso no es un intercesor. Eso es alguien que está orando 8 horas. Y puede estar orando y no puede estar intercediendo, porque intercesión tiene que ver con saber cuál es la parte que a mí me toca en la colaboración, en el propósito eterno de Dios. ¿Cuál es la parte que a mí me toca y qué parte hace Dios a través de mí? Eso es un intercesor. Y no necesariamente eso tiene que ver con oración. Lo vamos a hablar en la próxima charla. Entonces te quiero dejar algunos tips. Número 1, tenemos que dejar todo estereotipo de lo que es la oración intercesora para mejorar, para entrar para perfeccionar la intercesión en nosotros. Deja todo estereotipo de lo que es la oración intercesora, todo molde o modelo que tengas y anímate a descubrir cómo quiere el Espíritu Santo que ores. Anímate a descubrir su modelo, su forma, su realidad. Número 2, estos son conceptos. El intercesor, esto lo vamos a hablar la próxima, es el que colabora con Cristo para la realización de sus planes y propósitos en la tierra. ¿Ok? Número 3, la oración es una gracia dada a la iglesia, a los cristianos, a los hijos de Dios, a nosotros, pero también es un misterio. Dios hace cuando oramos, pero no cuando oramos de cualquier manera. De hecho, la Biblia habla de orar en el Espíritu. Punto 4. El nuevo pacto redefinió la oración. Tenemos que tener claro lo que está hecho en la cruz, para después no andar pidiéndole a Dios que haga algo que Él ya hizo. Y entender nuestra parte. Y termino cerrando con esto, con esta frase. Principalmente la oración en el nuevo pacto es para conocer y entender la voluntad de Dios. Acuérdese eso. Principalmente la oración en el nuevo pacto es para conocer y entender la voluntad de Dios. De aquí que el Espíritu Santo nos ilumine para tal cosa. Vuelvo.
Principalmente la oración en el nuevo pacto es para conocer y entender la voluntad de Dios. Por ejemplo, ¿qué ha hecho Él en Cristo? ¿Quiénes somos nosotros en Cristo? ¿Cuál es nuestra herencia en Cristo? ¿Cuál es nuestra posición hoy en Cristo? Conocer que el diablo está totalmente derrotado, que no existe tal cosa como una nube de demonios que hace opresión y no nos deja avanzar. Yo creo en la guerra espiritual y en todo eso, pero hay cosas que están totalmente salidas del lineamiento de Dios. Es raro que en las escrituras no veamos gente que está peleando con demonios todo el tiempo. Es raro, ¿no? Pero hoy existen libros así de grandotes. Manual de guerra espiritual. El hombre y cómo, y todas esas cosas. No me estoy burlando, ¿eh? Estoy haciendo énfasis. No, pará. El Señor, cuando se fue al cielo, Él dijo, muchachos, consumado es, la obra está hecha, morí, resucité, el Espíritu está en ustedes, así que ahora vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. No me anden pidiendo permiso ni pidiendo, ya los envié. La iglesia ya tiene el envío de Dios al mundo. No hay que orar para que Dios nos envíe al mundo. Ya nos envió al mundo. Ya nos entregó el mundo. Lo que hay que orar es conocer la voluntad de Dios para entender qué parte del mundo, cómo voy a hacerlo, cuándo voy a hacerlo, pero que ya es un envío y una asignación soltada sobre nosotros, ya está soltada. Aquí terminamos nuestro entrenamiento de hoy. Un placer haber estado con ustedes. Amado, ¿puedes despedirnos con una oración? Y para todos los hermanos que estuvieron y los que no estuvieron, esto está siendo grabado y esto va a ser enviado al grupo de la red de intercesión para si quieren recordar o si quieren, por ahí el que no pudo ver pueda verlo también. Una pregunta que me hicieron, Rolando querido, es si hay alguna especie de PDF o algún material de soporte sobre todo esto que hablaste, te agradeceríamos que lo comparta, digamos. Si no, no hay drama, digamos, que tomen nota con la grabación. Sí, yo tengo estas notas que son personales, son mías, las armé para poder ministrarlas, pero yo se las armo, si quieren, se las armo bien y se las puedo pasar bien ordenadas, porque si yo se las mando ahora es un bosquejo, pero la idea es pasárselas bien para que se entienda, ¿no? Pero sí, Bueno, sí. Muchísimas gracias, entonces. Nos despedís con una oración y aquí damos por finalizado el entrenamiento del día. Bueno, antes de orar, les quiero dar una recomendación. Este tipo de palabras que ustedes escucharon hoy no son palabras, nosotros estamos muy acostumbrados a escuchar algo, amén, listo, gracias, sí, lo entendí, chao, me fui. Este tipo de palabras no están diseñadas para eso, no están diseñadas para que la gente al terminar la reunión diga, lo entendí todo, soy un capo ahora, me voy para adelante. Están diseñadas para hacernos pensar. La intención de esta administración es despertar conciencia, no decirlo todo, pero sí mostrarte que hay algo más allá de lo que sabés. Estas palabras esta administración está diseñada para dejarte pensando, inclusive dejarte medio incómodo, porque entras en un conflicto interno pero porque sí, porque no, porque yo y el otro, y porque para arriba y para abajo. Entonces no se compliquen con eso, porque no van a dejar que el Espíritu Santo trabaje en sus vidas. Esto es de esta manera. Permitan que esta semana todo esto que escucharon
trabaje en su vida, medítenlo, piénsenlo, vuelvan a leer, yo les voy a mandar el material, pero también les animo a que ustedes agarren la Biblia y empiecen a buscar versículos, pongan nuevo pacto, estudien todo lo que es la oración en el nuevo pacto, pero no hagan esto, miren, no la hagan fácil. San Google, predicador que hable del nuevo pacto. No escuchen otro predicador, a ver, porque eso no se puede, no se edifica de esa manera. Vaya usted y permita que el Espíritu Santo trabaje y le haga ver y le haga comprender para que esto le sea revelado y realmente le pueda ser de ayuda a todos. Es una sugerencia. Vamos a terminar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Jesús, por este tiempo que tus santos han estado presentes, oyendo, escuchando, Señor, esta ministración. Y yo soy consciente que tu Espíritu Santo ha movido, ha movilizado, ha trazado tu palabra en el corazón y en la conciencia de tus hijos. Y has provocado, Señor, movimientos que tienen que ver justamente con edificación, con crecimiento. Espíritu de Dios, yo oro en el nombre de Jesús para que mis hermanos sean abrazados por el espíritu de revelación y por el espíritu de sabiduría y sean llenos del conocimiento de tu voluntad. Oro por mis hermanos para que se le abran los ojos del entendimiento y por el espíritu ellos entiendan, ellos asimilen, ellos comprendan y ellos ubiquen la palabra a su vida. Oro, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, para que este entrenamiento siembre una semilla que provoque una inquietud, que haga nacer lo que ya está predestinado, que nazca en el corazón de tus hijos. Sí, Espíritu Santo, sí, Señor, nosotros reconocemos tu unción, tu gracia, tu presencia en nosotros y en el ámbito que en esta transmisión se ha soltado. Y estamos totalmente convencidos, Señor, que tu Espíritu Santo irá edificando en el ritmo, en el tiempo, en el momento justo de Dios, todas las cosas que tienen que ser completadas en la fe de mis hermanos. Gracias, Espíritu de Dios, gracias por este tiempo y oro pidiendo esto por mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Rolando, querido. Gracias por dejarte usar y transmitirnos lo que Dios ha puesto en tu corazón, y no solo en tu corazón, sino a través de la experiencia con el Espíritu Santo que has tenido. Así que gracias, porque eso colabora con la formación de Cristo en cada uno de los que estamos aquí. Queridos hermanos, un placer haber compartido con cada uno de ustedes. Esperamos que esto haya sido de edificación y, como decía el apóstol Rolando, que podamos seguir meditando en esto que el Señor nos ha impartido para poder seguir creciendo en esta labor, en esta tarea intercesora, para poder orar lo que Dios está orando, poder interceder lo que el Padre está intercediendo. Sabemos que el Espíritu intercede y queremos hacerlo conforme a su voluntad. Así que toda esta impartición nos lleve a buscar más del Señor y que el Espíritu Santo nos guíe y nos hable. Así que te animo a que también no dejes de tener hambre, no dejes de buscar de Dios, que en el próximo entrenamiento que tengamos, seguramente vamos a estar avisando con tiempo para seguir creciendo en esta gracia que el Señor nos dio. Que Dios les bendiga, que tengan un buen descanso. Cualquier duda, consulta, cualquier cosa que no entiendan, por favor me escriben al privado por WhatsApp y vamos a estar en contacto. Que Dios les siga bendiciendo, prosperando en el nombre de Jesús. Chao, chao. Amén, bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, muchas gracias.